las multitudes que aclaman. Versículo 11 al 14. Los ancianos cantan, pero las criaturas angélicas decían a gran voz. No hay evidencia en la Biblia de que los ángeles canten. Los ángeles de Navidad, en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, alababan a Dios y decían, no cantaban. Las multitudes de ángeles en el cielo unieron sus voces en una gran exclamación de alabanza cuando el Cordero tomó el rollo, pero no cantaron. El canto es un privilegio reservado para los santos de Dios que han experimentado el gozo de la salvación. Hay muchas cosas que los ángeles pueden hacer que no pueden hacer los santos, pero un ángel no puede experimentar salvación ni tampoco puede cantar con los santos las alabanzas al Cordero. Respecto al número de ángel, le hace Daniel capítulo 7, versículo 10. Solo Cristo es digno de alabanza. Es interesante contrastar esta doxología con la vida terrenal de Cristo. Sus enemigos dijeron que era digno de muerte. Juan capítulo 19, versículo 7. Pero los ángeles dicen que era digno de alabanza. Los hombres le acusaron de obrar por el poder de Satanás. Mateo capítulo 12, versículo 24. Pero los ángeles dicen que él es digno de poder. Jesús vino pobre por amor a nosotros. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Pero merece toda la riqueza. La predicación de la cruz es insensatez para los que se pierden. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Pero es sabiduría de Dios para los ángeles. En la tierra Jesús fue crucificado en debilidad. 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. Pero en el cielo es homenajeado por su poder, deshonrado en la tierra, pero honrado en la gloria. Hecho maldición en la cruz, mas hoy es tanto el que recibe como el que otorga bendición. Después que los ángeles terminaron su alabanza, toda la creación se une para honrar al Señor Jesucristo. Toda criatura quiere que toda la creación espera con expectación la redención que vendrá cuando Cristo finalmente venza al enemigo y establezca su reino. Compare el versículo 13 con Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, y Colosenses capítulo 1, versículo 20. Toda la creación alaba a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Juan capítulo 5, versículo 23. Muchos dicen, yo adoro a Dios, pero no a Cristo. Ignoran a Cristo. Ignorar a Cristo es insultar al Padre. En el cielo cada santo que será arrebatado honrará al Padre y al Hijo y les alabará también. Cristo está a punto de abrir el libro sellado y deja en libertad el juicio sobre el mundo. Tenga presente el doble propósito de la gran tribulación. 1. Castigar a las naciones por sus pecados, especialmente por la manera en que han tratado a Israel. Y 2. Purgar a Israel y preparar un remanente creyente para recibir a Cristo cuando Él venga en gloria. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Los habitantes de la tierra ignoran esta gloriosa escena en el cielo, como en los días de Noé y de Lot. Cada uno sigue su propio camino, comiendo y bebiendo e ignorando las advertencias de Dios. Entonces el Cordero empezará a abrir el libro y el juicio vendrá. Lo importante es que usted sea salvo ahora mismo, mientras todavía hay oportunidad. Capítulo 6. Juan ahora empieza a descubrir lo que ocurrió cuando comience a cumplirse la profecía de los 7 años que Daniel dio.
cuando Cristo vendrá por segunda vez a la tierra, a vencer al anticristo y establecer su reino por 1000 años. Esta profecía está en Daniel capítulo 9, versículo 27, hasta el capítulo 12, donde termina el libro de Daniel. Recuerde que el principio de esta profecía corresponde a un acuerdo de paz, no de guerra. Por lo tanto, la gran tribulación no se producirá al comienzo de los 7 años. Al comienzo de los 7 años habrá relativa paz en el mundo. Todo seguirá más o menos como hasta ahora. Cuando todo cambiará, cuando Satanás sea arrojado a la tierra. Ahí todo cambiará y comenzará el gobierno mundial del anticristo, guiado por Satanás. Y esto se producirá a la mitad de los 7 años de Daniel, es decir, los últimos 3 años y medio de los 7 años que dio Daniel será el gobierno del anticristo o la bestia o el hombre de pecado guiado por Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Porque es lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y 13. En esos capítulos podemos ver el arrebatamiento de la iglesia junto con Satanás, que es arrojado a la tierra y viene con gran ira sobre la tierra y especialmente sobre Israel. Y en el capítulo 13 es donde se describe el comienzo del reinado de la bestia o anticristo o hombre de pecado, que serán guiados por la voluntad de Satanás, bajo el poder y la autoridad que le dará Satanás. El Cordero ha tomado el libro sellado, su título de propiedad de la creación. Está a punto de abrir los sellos y declarar su juicio al mundo, a un mundo sin Dios. Cada vez que abre un sello en el cielo, ocurre un suceso importante en la tierra. Asegúrese de comparar estos sellos con lo que Cristo enseñó en Mateo capítulo 24 respecto a los tiempos finales. El primer sello, versículos 1 y 2. Cuando se abren los primeros 4 sellos, uno de los 4 seres vivientes que estaban ante el trono, capítulo 4, versículos 6 al 11, llama al jinete y al caballo: ven. El primer caballo es blanco y a su jinete se le da un arco y una corona. No confunda esta escena con la que se describe en capítulo 19, versículo 11, donde vemos a Cristo cabalgando para derrotar al anticristo. El jinete aquí se supone que será el anticristo, pero aquí no se revelará como el anticristo o la bestia o el hombre de pecado. Su revelación ocurrirá, o su gobierno ocurrirá como se describe en Apocalipsis capítulo 13 en adelante. Veamos entonces lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 y 5.
Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Acá vemos claramente que el dragón, es decir, Satanás, dará autoridad a la bestia, es decir, al anticristo, al hombre de pecado, por 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y al final de esos 3 años y medio, de los 7 que profetizó Daniel, es decir, al final de los 7 años que profetizó Daniel, vendrá Jesucristo y derrotará al dragón y a la bestia, es decir, al anticristo, un hombre de pecado.